Vamos a poner este tiempo en manos de Dios para pedir que sea Él quien nos hable, nos llene, nos bendiga y nos dé dirección en esta noche. Amado Padre, yo bendigo tu santo nombre. Solo tú eres digno de recibir la adoración y la alabanza. Y todas nuestras obras, nuestros actos, nuestros pensamientos han de ir con una dirección: hacer tu voluntad. Perdónanos, Padre, por lo imperfectos, por lo frágiles, por lo infieles que somos, por lo mucho que pecamos. Tú eres grande en misericordia, eres tan paciente, eres tan bueno. Ayúdanos a vivir con temor santo, que nuestras vidas sean transformadas para la gloria y la alabanza de tu nombre. Que esta noche seamos edificados por tu palabra. Permíteme exponerla tal cual es, sin añadirle, sin quitarle, diciendo tu verdad para que tu palabra cumpla su propósito con el cual es enviada. Habla a nuestra vida, Señor. Háblanos. Dulce Espíritu Santo, guíanos a la verdad. Jesús, revélate a nuestra vida. Lo necesitamos y te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Ok, pues saludo a todos que se conectaron mientras estábamos aquí orando. Rocío Martínez, buenas noches, bendiciones. Lupita Neri, saludos. Amigo Arturo, un abrazo. Don George, bendiciones. Don Luis Enrique, buenas noches. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico de esta noche, que lleva por título: no pagues mal por mal. No es fácil decir y hablar acerca de la actitud y la estatura espiritual que debe tener un cristiano. El gran reto es poderla alcanzar. Y los miércoles, los estudios que tenemos los miércoles, trato que sean estudios de discipulado, que podamos nosotros crecer en el ejercicio que tenemos de nuestra fe para alcanzar la estatura de Jesucristo, analizar aspectos de nuestra vida cristiana práctica y cómo poder vivir una espiritualidad mejor y mayor cada día. Y un tema del que Dios me ha estado hablando, me ha estado confrontando y me ha estado llevando a pensar en él. Y siempre trato de hacerlo así, de hablar de lo que Dios me ha mostrado, de lo que Dios ha tratado conmigo, para poderlo exponer con la fuerza del testimonio, o por lo menos del entendimiento que Dios me ha estado dando. Es exactamente de cómo debemos reaccionar nosotros los cristianos. ¿Cuál ha de ser nuestra conducta? Especialmente cuando enfrentamos injusticias, cuando somos perseguidos, cuando se levantan personas que asumen el rol de enemigos nuestros. Porque la Biblia habla de forma muy constante de los enemigos que tendremos. Y si bien sabemos que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, también es cierto que en esa lucha contra los principados y las potestades, las personas son utilizadas o asumen este rol de ser nuestros enemigos, nos resisten, nos acusan, nos agreden, nos lastiman. ¿Y cuál debe ser la actitud de un cristiano ante estas vicisitudes de la vida, ante estas adversidades, ante cada una de estas circunstancias? Bueno, vamos a ver qué nos dice Dios. Yo espero que si tú estás atravesando una situación de esta, puedas recibir el consejo de Dios de cómo actuar. Y si no estás pasando por una situación así, atesores esta verdad y la puedas poner en práctica, porque ciertamente en tu vida, si no hoy, quizá mañana, en un futuro, atravesarás una circunstancia de esta. Y vamos a abrir primero nuestra Biblia en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 12, si eres tan amable. Vamos a leer del verso 14 al verso 21. Romanos capítulo 12, versos 14 al 21, dice así: bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociados con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres, si es posible,
en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes míos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y todos decimos amén. Un pasaje de la Biblia muy claro, realmente no hay gran exégesis que aplicarle. No estamos hablando de un texto profético o alegórico, no estamos hablando de una interpretación sobre acontecimientos pasados o simbólicos, no es una parábola, es una instrucción literal, clara y concisa, que nos habla de cómo debemos nosotros los cristianos actuar. Pero no solamente vamos a decir qué es lo que tenemos que hacer, porque la Biblia no solamente se queda en eso, nos explica por qué, nos enseña cómo hacerlo y nos da razón para poderlo aplicar y evitar ser negligentes en este asunto. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo habla de un tema muy similar. De hecho, pareciera que el apóstol Pablo retoma algunos de los puntos que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, verso 44, dentro de todo lo que dice Jesús acerca del amor a los enemigos, Él comienza diciéndonos en el capítulo 5, verso 38, oyeron que fue dicho ojo por ojo, pero yo les digo que no resistas al malo, que si alguien te da en una mejilla, tú ponle la otra para que también te dé, y si alguien te pone pleito por tu túnica, dale también la capa, y si te piden que lleves una milla, pues tú cárgala, dos, y si alguien te pide prestado, no le rehuses prestarlo, y que mejor lo regales. También dice que escuchaste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo les digo, amen a sus enemigos, porque qué recompensa tienen si aman a los que los aman, no hacen también así los impíos. Entonces antes bien ustedes amen a los que les bendigan, oren por los que les persiguen y los ultrajan. Jesucristo, en el capítulo 5 de Mateo, en este Sermón del Monte, al igual que el apóstol Pablo, en este capítulo 12, nos dan una gran enseñanza y una instrucción. Podríamos concentrar o definir la primera idea con este mandato: no vengarse, no pagar con mal aunque te hayan hecho mal, no odiar a quien te odia. Y en esta primera idea de no comportarnos como los demás se comportan, de no buscar la venganza, de abstenernos del mal, es un mandamiento bien grande, muy complicado de hacer. Porque todos los seres humanos tenemos autoestima, amor propio, dignidad, y peleamos en ese instinto de vida, de supervivencia que tenemos. Nos amamos y nos valoramos y procuramos nuestro bien. Y cuando de repente hay un ser, una persona, porque no estamos hablando aquí de circunstancias, sino de personas, de seres humanos, que se levantan como nuestros enemigos, que se levantan a vituperarnos, a perseguirnos, a resistirnos o a ofendernos. Incluso hay personas que ejercen violencia, no solamente verbal o emocional, incluso hay violencia física, cuando alguien nos hace daño físicamente o daña a alguno de nuestros seres queridos emocionalmente, espiritualmente o físicamente. Cuando suceden nuestras circunstancias, nuestro instinto de supervivencia, el amor propio, el valor que le damos a nuestra vida, nos impulsa a querer defendernos, a querer pelear. Me haces, te quiero devolver la agresión. Me insultas, tengo ganas de responderte el insulto. Me pegas, yo también te quiero pegar. Y nos ponemos en este modo
casi de guerreros, de luchadores, y queremos contender y pelear con quien nos está amenazando. ¿Con quién está amenazando a nuestra familia? ¿Con quién está amenazando a nuestros hijos? Y especialmente los que somos padres, ¿no? Cuando vemos que alguien ofende, lastima, agrede, golpea o insulta a nuestros hijos, nos sale la famosísima frase: a mis hijos nadie los toca. Y nos ponemos en este estado de violencia y de guerra y contienda. Y cuando alguien nos ofende y nos insulta a nosotros o algo que queremos, tenemos este instinto de supervivencia y de pelea por nosotros. Pero también tenemos el instinto de la justicia. Porque cuando vemos que alguien está haciendo un acto de abuso, un acto de traición, cuando alguien está lastimando de forma deliberada y premeditada a otra persona, ese instinto de justicia, ese deseo de la justicia que Dios ha puesto dentro de todos los seres humanos, viene a flote. Y entonces, ya sea que querramos que la injusticia sea juzgada y el agresor reciba su merecido, o que busquemos protegernos y defendernos y busquemos nosotros mismos poner al agresor en su lugar, pero tenemos esa tendencia a responder, esa tendencia a buscar la confrontación y que se satisfaga la justicia. Y si me lastimaste, yo te lastimo, y si me ofendiste, yo te ofendo, o por lo menos espero que algo malo te pase porque me has ofendido. Pero lo que Dios nos está diciendo es que no lo hagamos, que no tenemos por qué hacerlo. Y te decía al principio, siempre es más fácil hablar de esto que hacer esto. Siempre es más fácil que yo les pueda decir: ama a tu enemigo, perdona al que te ofende, a que tú puedas realmente llevarlo a la práctica. Pero vamos a tratar de entender y desmenuzar por qué el Señor, por qué la Biblia nos instruye a no practicar la venganza, a no caer en este acto de defendernos a nosotros mismos. ¿Cómo yo le hago para obedecer lo que la Biblia me está pidiendo? Porque si yo soy un verdadero cristiano, porque si yo estoy siguiendo a Jesús, Jesús dijo: si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mis palabras, entonces son verdaderamente mis discípulos. Y esta es la palabra de Dios, son las palabras que Jesús nos dijo, y para mostrar que yo soy verdaderamente su discípulo, tengo que ponerlas en práctica, cosa que no es fácil, cosa que es complicada. Pero ¿cómo entonces vamos a llegar a poner en práctica este asunto? Número 1, la principal motivación que tenemos para obedecer no solamente esta porción, sino todas las porciones de la Escritura, cualquier mandamiento que Dios nos da, es el amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquier porción de la Escritura que yo recibo, cualquier mandamiento que yo veo ahí, yo tengo una motivación para obedecerlo. ¿Cuál es mi motivación? Que Dios me ama. Y como Dios me ama, yo puedo confiar en Él. Él me ha manifestado su amor. Él me ha mostrado su misericordia. Él me ha dado su salvación. Él ha invertido a su Hijo para rescatarme. Él ya me ha mostrado que es bueno y procura mi bien. Entonces yo puedo confiar en Él para poner en práctica sus mandamientos. Entonces, la base para empezar a considerar este mandamiento no como una opción, sino como una necesidad de practicar, es la confianza que Dios me inspira porque Él me ama. Fíjate, el apóstol Pablo, aquí en este capítulo 12, nos muestra esta base. Vamos a leerlo nuevamente. Vamos a leer de nuevo el verso 14 en adelante. Bendigan a los que los persigan. Bendigan y no los maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no sean altivos, no se asocien, sino asociados con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal. Aquí está la instrucción de que no importa quién sea ni lo que te haya hecho, nosotros no debemos de corresponder. Si alguien nos hizo mal, pagarle con el mismo mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de todos ustedes, estén en paz con todos los hombres. Todo esto es el mandamiento, lo que digo que es complejo. Y vamos a estudiar el mandamiento y ver
por qué está dado y cómo lo vamos a aplicar. Pero aquí es la parte de la que yo quería llegar. El verso 19. No se venguen ustedes míos, amados míos, sino den lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Puedes verlo? Cuando un cristiano, un hijo de Dios, enfrenta una situación donde alguien se levanta como tu enemigo, como un adversario, alguien simple y sencillamente se manifiesta en nuestra vida y nos traiciona, nos agrede, nos lastima, nos humilla, nos golpea, nos defrauda, nos acusa, nos amenaza. Cuando alguien viene y nos hace mal, Jesús dice, tranquilo, no te defiendas, no pelees, no te pongas en esa cancha, no es ahí donde yo te necesito, no es ahí en donde tú debes de estar operando. Tú no vas a ir y pelear con otra persona, tú no vas a ir y contender, no le vas a regresar el mal que te ha hecho. Tú vas a dar lugar a mi ira. Uno de los atributos de Dios, para las personas que están en el seminario y quienes ya lo vieron lo entenderán, es la ira. Hay dos tipos de ira, la ira de Dios, que es una ira santa, y la ira del hombre, que es una ira imperfecta. La ira santa de Dios es este atributo que manifiesta su desagrado, su reprobación hacia lo pecaminoso, hacia el mal. Y la ira de Dios hace que su justicia juzgue el pecado y lo castigue. Pero la ira del hombre no es una ira santa que haga que la justicia de Dios obre quebrantando y juzgando y castigando el pecado. La ira del hombre es una ira imperfecta, una ira llena de pecado, una ira llena de amargura, de odio, de rencor y de un deseo de lastimar a otra persona. Dios no aprueba estas conductas, esto es pecaminoso, pero la ira de Dios, y para la que nos pide que demos lugar, es esta justicia de Dios, esta desaprobación del pecado, y la acción de Dios interviniendo para corregir esa falta, para juzgar ese pecado. Y Dios lo puede juzgar en dos momentos. Dios puede juzgar esa falta, ese agravio que hemos recibido en su Hijo Jesucristo, o en quien lo cometió. Pero a nosotros no nos toca elegir dónde Dios lo va a juzgar. Porque si Dios nos dijera, a ver, hijo mío, Oscar, ¿te han lastimado? Sí, papá, me han lastimado. Ok, hijo mío. ¿Dónde quieres que castigue ese pecado? ¿En quien te ofendió o en la cruz del Calvario? Evidentemente, pues yo elegiría en la persona que me lastimó. Si me hizo sufrir, si me lastimó, si me causó algún daño, ahora yo quiero verlo pagar, que corra sangre, ¿no? Quiero verlo sufrir aunque sea tantito y se despierta en mí y esa es mi venganza. Pero yo tengo que entender que Dios puede juzgar ese pecado en la cruz de Cristo. Y que quizá a la persona que me agravió no le pase nada por haberme agraviado. Porque si esa persona se arrepiente y confiesa ese pecado es juzgado en Jesucristo y el Padre ya quebrantó a Jesucristo en la cruz por ese pecado. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde a mí hacer cuando yo soy agraviado, cuando soy vituperado, cuando alguien viene y me lastima, me ofende? Te digo, incluso cuando alguien me golpea físicamente, cuando me causa un daño físico, emocional o espiritual. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Dar lugar a la ira de Dios. Y esta acción, esta palabra que nosotros tradujimos como dar lugar, significa hacer un paso atrás. Para que yo dé lugar a la ira de Dios, yo tengo que hacer un paso para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a intervenir. Yo lo voy a dejar en las manos de Dios. A Él se lo voy a entregar. La Biblia dice que hay más poder en pasar por alto una ofensa que en vengarse. Y es que yo necesito más madurez, más poder, más autocontrol, más sabiduría para no engancharme con una ofensa que para irme a perseguir a quien me ofendió. Dar lugar a la ira de Dios es que yo haga un paso para atrás y deje que sea el Señor el que se encargue de esta situación. Que sea Dios el que ponga en su lugar a quien me está agraviando. Que sea Dios el que trate con este pecado. Porque, mis amados, aunque si bien han pecado contra mí, ese pecado, antes de llegar a mí,
ofendió primero ¿a quién? A Dios. Esa persona tiene un problema conmigo, sí, porque me está agraviando, pero tiene un problema más grande y más serio con Dios. Si yo actúo basado en mi carne, en mis deseos, en mis impulsos, y busco la venganza, y procuro responder mal con mal, yo estoy en la misma cancha que mi adversario. Y entonces Dios tendría que tratar con los dos de la misma manera. Ya no habría inocentes. Si yo soy agraviado, yo soy la víctima. Y si yo como víctima doy un paso atrás, en Jesucristo puedo encontrar el consuelo para el dolor que me causaron. Y confiar en Él para que Dios trate como Él decida tratar con ese pecado. Pero si yo no doy un paso atrás, yo no voy a encontrar el consuelo en Dios para la herida que se me causó. Yo me bajo al ring, a la arena o a la cancha, como le quieras llamar, y empiezo a pelear con esa persona. Yo no estoy dando el paso para atrás para reconciliarme con Dios, para refugiarme en Dios. Expuesto y herido, voy a seguir recibiendo dolor. Porque el que paga mal por mal, ¿qué crees que recibe a cambio? Más mal. Cuando tú te vengas, lejos de producir esa satisfacción, lejos de satisfacer la justicia, lejos de hallar consuelo, haces más grande la herida y permites que te hieran en otros lados. Si una persona te ofende y tú le contestas la ofensa, por lógica te va a responder la ofensa y vas a estar en ese forcejeo y en esa lucha lastimándote. Y lo peor aún, pecando. Por eso dice, no paguen mal por mal a nadie. Porque cuando tú pagas con el mal, ese mal te regresa a ti. Lo peor que podemos hacer es que si hemos recibido un daño, sea correr como necios a pelear. Esto me recuerda un poco a la historia de cuando Jesús está en Getsemaní y lo vienen a prender. Y vienen los siervos de los sacerdotes, entre ellos un hombre llamado Malco, y va a apresar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace Pedro? Pedro se siente agraviado, sabe que están tomando a su maestro, saca la espada, corre, le tira el espadazo, Malco se agacha y pasa la espada y le corta la oreja. ¿Y Jesús qué hace? Reprende a Pedro, no a Malco. Malco lo va a apresar, Malco está pecando, va a llevar a nuestro Señor Jesucristo a ser crucificado, está atentando contra la vida del Salvador. Pero Dios reprende a Pedro porque actúa de forma carnal, porque Pedro no confió en Jesús, no dio lugar a la justicia, a la ira de Dios. Él quiso hacer justicia con sus propias manos. ¿Y qué le dice Jesús? No, Pedro, guarda tu espada. ¿No entiendes que el que a hierro mata, a hierro muere? ¿No entiendes que si te vengas, ese mal que tú quieras causar, ese daño que quieras infringir en otra persona, te va a regresar a ti? Y vas a terminar peor de como estás, porque entonces te aíslas de la gracia. Cuando tú recibes una ofensa, dice la Biblia, bienaventurados son. Cuando son vituperados, cuando son ofendidos, cuando son perseguidos, porque son encontrados dignos de padecer como Jesús. Entonces, si a mí alguien me ofende, si a mí alguien me traiciona, si a mí alguien me lastima, incluso si a mí alguien me pega, si a mí alguien me asalta, si a mí alguien me hace algún mal, bienaventurado soy. Por supuesto que no es agradable. Por supuesto que no me va a poner contento y voy a batallar con mis emociones. Pero yo tengo un lugar que se llama gracia, que es la presencia de Dios, a donde yo puedo irme a refugiar para decirle, Señor, mira, lastimaron mi corazón. Señor, mira, me traicionaron. Señor, mira, me señalan. Me están levantando falsos testimonios. Señor, mira, me agredieron. Abusaron de mí. Me lastimaron. Y encontrar en Él el consuelo, la sanidad, la restauración. Y Él entonces, en su santidad, con su ira, Él actuará y obrará para que ese asunto sea tratado, para que ese pecado tenga un tratamiento y Dios lo juzgue. Por eso dice, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto está escrito en Deuteronomio capítulo 32, verso 35, si tú lo quieres tener como referencia. Capítulo 32, verso 35 dice,
Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Pablo lo resume. Pero lo que Dios está diciendo aquí, ese consuelo que le da a su pueblo, es que todos aquellos que se levantan contra sus hijos, realmente no es contra sus hijos contra quienes se están levantando, es contra Dios. Y Dios es el Dios santo de ira, que Él tiene la venganza. Él sí puede ser nuestro vengador, porque Él es perfectamente santo, puro, inmaculado, y es justo. Y Él dará la justa retribución para la falta. No va a abusar, no va a poner una carga o un castigo exagerado sobre la otra persona, pero tampoco va a ser cómplice del pecado. Y si esa persona no se arrepiente, recibirá el castigo de su pecado. Ojalá no fueran juzgados los pecados de todos los que nos agreden en el infierno. Ojalá todos fueran juzgados en la cruz, y que esta acción que Dios ejerza en su ira y en su justicia sea para el quebrantamiento de los pecadores y el arrepentimiento de los mismos. Porque si la persona que te ofende, piensa en la persona que te está ofendiendo, lastimando, agrediendo, que se ha levantado en contra de ti. Si esa persona es quebrantada por Dios, se arrepiente de todo corazón y alcanza la misericordia de Dios y la perdona, ¿no sería ese un mejor final que si Dios la quebranta y la manda al infierno? Por supuesto. Pero a nosotros no nos toca determinar ni el tiempo ni la forma en la que Dios va a tratar con ese pecado y con el pecador. A nosotros nos toca refugiarnos en Él, dar un paso atrás y dar lugar a que venga su ira. Y cuando estamos atrás, cuando estamos escondidos en la presencia de Dios, cuando estamos buscando su consuelo, su fortalecimiento, su ánimo, cuando estamos ahí recibiendo su presencia, desde ese punto las cosas son diferentes, porque ya no somos nosotros los que estamos en el campo de batalla, ya no somos nosotros los que estamos peleando. Ahora Jehová, que es poderoso guerrero, va delante de nosotros y es su batalla, es su lucha y no la mía. Y las ofensas ya no son para mí, no llegan a mí. ¿Por qué? Yo di un paso atrás. Y todo lo que esa persona pueda hacer o decir ya no es para mí. Siempre es necesario, siempre es prudente hacer un alto y controlarnos. Yo sé y quiero ser bien cuidadoso, porque probablemente personas estén viendo este video y me digan, a ver, Oscar, pero hay algo que no me cuadra. Sí, yo entiendo que cuando alguien te ofende, te grita y te insulta y solamente usa palabras o está buscando tu mal, pero no te toca, pues es fácil decir, no le voy a hacer caso. Pero ¿qué pasa cuando hay un asunto de violencia física, de violencia familiar? ¿Qué debo hacer? Bueno, por supuesto, lo primero que tengo que hacer yo es romper con esa cadena de violencia, buscar cómo salir de ahí. Cuando yo puedo salir de ahí, o en lo que yo puedo salir de ahí, yo tengo que seguir teniendo la misma actitud, de no vengarme, de no acrecentar el problema. Tengo que salvaguardarme, por supuesto. Si una mujer está siendo violentada por su esposo y su esposo la golpea, pues yo no le recomendaría quédate con él. Por supuesto, pues pon a salvo tu vida, pon a salvo tus hijos. Y no le guardes rencor a esta persona, no lo odies. Solamente protégete, ponte a salvo. Y una vez que estamos a salvo, una vez que hemos salido de esta situación de donde nuestra vida estuvo en riesgo, obviamente, salimos de esa situación de riesgo. Y si nuestra vida no está en riesgo, cuando estemos en esa situación, tenemos que entender esto. No importa cuánta ofensa, cuánto daño me ha hecho la otra persona, yo tengo que dejar que Dios lidie con esto, porque tampoco podemos perder de vista algo. Todo lo que pasa en la vida de un creyente tiene un propósito, y Dios lo controla, y Dios lo rige, y Dios nos va a llevar a ser transformados por medio de estas circunstancias. El Proverbio capítulo 20, verso 22 dice así: no digas, yo me vengaré, espera a Jehová, y Él te salvará. Tú tienes que esperar a que Dios ponga en orden las cosas, que tu salvación radique en quién es Dios. No basta solamente con decir,
voy a hacer de cuenta que no está pasando nada. No basta con ignorar la situación. Tú tienes que buscar tu salvación en Dios, esperar en Dios, y esperar en Dios es confiar en Él y obedecerlo. Mientras yo estoy confiando y obedeciendo a Dios, yo hay algo que tengo que hacer. ¿Cómo pues voy a encontrar el refugio en Dios? ¿Cómo pues voy a esperar que la ira de Dios intervenga? ¿Cómo voy a hacer un paso para atrás? Bien claro, cuando yo estoy en esta situación, que una persona me está agrediendo, me está amenazando, me está ofendiendo, quiere hacerme mal, mientras yo estoy esperando que Dios intervenga y juzgue el pecado de esta persona y trate con esta persona, hay una cosa que yo tengo que hacer. Dice el verso 14 de Romanos capítulo 12, retomando la cita base: bendigan a los que los persiguen. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué es esperar en Dios? Yo tengo que orar por mi agresor. Yo tengo que orar por mi enemigo. Lo dijo en Mateo 5, ¿no? Oyeron que fue dicho en Mateo capítulo 5, verso 43. Oyeron que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo. Bendice a los que te maldicen. Hazle bien a los que te aborrecen. Y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Cuando yo estoy viviendo una situación así, cuando Dios ha permitido que haya un adversario, un enemigo en mi vida, yo no tengo que vengarme, yo no tengo que ponerme en su lugar a pelear y hacer más grande el daño, a arriesgarme. Yo tengo que tener una actitud distinta. Tengo que amar a esa persona que me está agrediendo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible esto? La mayor muestra de amor que podemos tener por cualquier persona es orar por su salvación. Porque ese que está mal, ese que nos está lastimando, ese que nos está agrediendo, ese que está cegado por el pecado, se está destruyendo a sí mismo. Y terrible cosa es dar cosas contra el aguijón. Y Dios es un Dios santo, un Dios de ira, que tiene preparado un día para juzgar su pecado. Pero lo que a mí me toca es orar por su salvación. Si esta persona se salva, inmediatamente se acabó el problema. Si esta persona realmente es tocada por Dios y Dios lo bendice y lo transforma, se acabó el problema. Si es verdaderamente convertido, dice la Biblia que hagamos frutos de arrepentimiento, que enmendemos el daño que hemos hecho. Si mi agresor, si mi adversario, Dios le concede en su misericordia el arrepentimiento, va a restaurar el daño. Quizá la relación no se pueda recuperar, pero va a restaurar el daño y va a dejar de acrecentarlo. Lo más sabio que yo puedo hacer no es vengarme, porque la venganza me destruye a mí, me desgasta a mí. La venganza es en contra de mí. Lo mejor que puedo hacer yo es ser como es Dios y amar al que me persigue y orar por él y clamar por él y bendecirlo y decirle: Señor, esta persona me está haciendo daño, esta persona me está persiguiendo, esta persona me está dañando, me está traicionando, me ha lastimado. Bendícelo, Señor. Bendícelo, sálvalo, alcánzalo. Concédele el arrepentimiento. Que deje de ser un instrumento para Satanás. Que deje de ser aquel que destruye. Quebrántalo y que sea un instrumento poderoso en tus manos. Que bendiga. Dios lo hizo con un hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso. Él era un perseguidor de la iglesia y dañaba y lastimaba a muchos. Pero Dios lo transformó y dejó de perseguir a la iglesia para ser un mártir de la iglesia. Bendigan y no maldigan. Ama a tu enemigo. Ora por él. Ora por su salvación. Pídele a Dios que lo bendiga. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú no puedes amar a tu prójimo que ves, no puedes amar a Dios a quien no ves. Debemos de ser como Jesús. ¿Cómo es Jesús? Tú y yo nos decimos cristianos, pero como vivíamos antes de conocer a Cristo. ¿Cuánto pecamos contra Jesús? ¿Cuánto lo ofendimos? Jesús solamente nos hacía el bien. Dios nos bendecía todos los días de nuestra vida. Nos despertábamos, nos daba de comer, guardaba nuestra salud, nos proveía con un trabajo, con dinero, con experiencias. Y Dios se manifestó bueno toda nuestra vida, desde el día que nacimos hasta el día que nos alcanzó.
Y desde el día que nacimos hasta el día que nos alcanzó, ¿qué fue lo único que hicimos nosotros? Ofenderlo, pecar, fallarle, defraudarlo. ¿Y él qué hacía? Nos amaba. ¿Y él qué hacía? Era paciente con nosotros. Pero no solamente eso, mis amados. Del día que nos salvó al día de hoy, Él nos ha lavado con su sangre. Nos ha hecho entender el pecado. Y nos ha dado su Espíritu Santo y su poder para romper con el pecado. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces has ofendido a Jesús? Desde el día que te salvó hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces te has rebelado contra Él? ¿Cuántas veces de forma deliberada has pecado? Todos lo hemos hecho. ¿Y qué ha hecho Jesús desde el día que te salvó hasta el día de hoy? Seguirte amando, aunque tú pisoteas su sangre, aunque tú te burlas de Él, aunque tú actúas como si no existiera, Él te sigue amando. Dar un paso hacia atrás es lo mejor que podemos hacer. Refugiarnos en Él. Y estando en su presencia, ser como es Él. Y amar a los que nos persiguen. Y bendecirlos. Y pedirle a Dios por la salvación de esas personas. Y decir como dijo Jesús cuando estaba siendo crucificado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y de eso es que Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando muere y tiembla, uno dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es difícil perdonar, pasar por alto la ofensa, pero es más difícil amar a quien nos ofendió. Pero cuando tú no te enfocas en quién te ofendió, cuando tú te enfocas en Dios, todo cobra sentido. Las ofensas, las traiciones, las difamaciones, los pleitos, la violencia que se hace en contra de nosotros, nos lastiman. Y cuando no perdonamos, lo que hacemos es alimentar esa herida, mantenerla fresca. Pero cuando decidimos pasar por alto la ofensa, cuando decidimos trascender esa situación y escondernos en Dios, empieza nuestro proceso de sanidad. Y la herida ya no duele tanto. Y ya no preocupa tanto. Porque ya no estamos tocando la herida, enfocándonos en la herida. Ahora estamos enfocándonos en nuestro sanador. En aquel que nos salvó. Y Él trae el consuelo y la paz. Y por su llaga fuimos sanados. Y Él enjuaga nuestras lágrimas, quita nuestras lágrimas de los ojos, nos abraza, el Dios de toda consolación nos consuela, nos reconcilia con Él, nos fortalece, nos levanta y nos hace más fuertes. Porque suya es la venganza, no nuestra. Porque Él nos llamó para ser como Él, para que no nos venguemos, para que no maldigamos, para que no digamos yo me voy a vengar, para que seamos humildes. No devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Bendigamos a todos. Cuando tú maldices a otro, te amargas y te frustras, y te llenas de resentimiento. ¿Y quién perdió? Tú. Pero cuando tú puedes amar a uno de tus enemigos, has alcanzado ese nivel de plenitud, de bienaventuranza, de ser como Jesús. Jesús podía perdonar a quienes lo ofendían porque Él tenía una confianza ¿en quién? En el Padre. Él confiaba en la misericordia y en la voluntad del Padre de esa situación. Y créeme que a nadie ha traicionado, a nadie han ofendido, traicionado o defraudado como nuestro Señor Jesucristo. Jesús se dedicó a hacer el bien. Mientras estuvo en su ministerio en la tierra, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, liberó a los endemoniados, predicó el evangelio. A nadie le hizo mal. Pero cuando se burlaron de Él, lo escupieron, le arrancaron la barba, lo humillaron, le pusieron la corona de espinas, le pusieron el púrpura y lo golpeaban, le decían: ¡oh, salve! Estando crucificado le decían: no se puede salvar a sí mismo, pero salvaba a otros. Médico, sánate a ti mismo. Uno de los ladrones dijo: si este fue el Hijo de Dios, ¿por qué no se baja? Nadie fue tan ofendido como Jesús. ¿Pero por qué Jesús no se defendió? Jesús pudo haber pedido, y lo dijo en Getsemaní, 12 legiones de ángeles para que lo defendieran. Pero Jesús no se defendió. No pagó con la misma moneda. ¿Qué hizo Jesús? Dice la Biblia que no abrió aún la boca para proferir queja alguna. No se quejó de nada. Te decía hace un ratito, te dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué?
Porque Jesús confiaba plenamente en la perfecta voluntad de su Padre y en su amor. Y aún sufriendo, la confianza y el amor que él tenía en el Padre le permitió amar y perdonar a quienes lo estaban ofendiendo. Y Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro que dijéramos: y perdona nuestras ofensas. Sí. ¿De qué manera? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en la parábola de los dos deudores, hay un hombre rico al cual uno de sus siervos le debe dinero, y le debe muchísimo dinero, impagable es la deuda. Pero este hombre le ruega y le pide que lo perdone, que le dé tiempo para pagarlo. ¿Y qué hace el hombre rico? Le perdona la deuda. Saliendo de ahí, el deudor perdonado se encuentra un consiervo que le debe poquito dinero y no lo perdona y muestra misericordia y quiere mandar a la cárcel a aquel deudor que él tenía. Cuando el hombre rico se entera, ve y dice: ¡qué hombre tan malvado! Métalo en la cárcel hasta que pague todo lo que debe. Y dice Jesús: así hará vuestro Padre que está en los cielos si ustedes no perdonan las deudas de los que les deben. No se trata de si se merecen nuestro perdón o no. No se trata de si vamos a perder perdonando, si vamos a quedar como tontos, de qué va a decir de mí, que de mí nadie se va a burlar. Todas son cosas triviales y carnales que no abonan nada a nuestra vida. No hay forma de ver virtud alguna en tener una actitud así, en guardar rencor, en llenarte de amargura, en querer pelear. Pero cuando tú amas, oras y perdonas a quien te ofendió, recibes la más grande bendición, la plenitud en Cristo, la comunión con Él. Ser como Jesús, crecer a la estatura del varón perfecto. Proverbios 25, 21 y 22 dice: si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza y Jehová te recompensará. Algo parecido está diciendo el apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 3, cuando nos está diciendo: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fueron llamados para que heredaran la bendición. Cuando yo perdono, cuando yo amo, y aún cuando yo me muestro benevolente, cuando hago algo un acto en favor de quien me ha ofendido, yo recibo la recompensa de Dios. Me gusta como dice el proverbio: le va a arder la cara de vergüenza. ¿Tú cómo sabes si Dios tiene dispuesta la salvación para aquel que te está ofendiendo? Y por tu oración, por tu amor, por tu no venganza, Dios toca el corazón de esa persona. Y por ese testimonio tuyo lo puede conocer y se arrepiente. ¿Qué hay más? No hay una satisfacción más grande, un gozo más grande que ser útil para el reino de Dios. Porque al final del día, todas nuestras ofensas se acaban en la cruz. Todas. Él pagó por todos nuestros pecados y por todos los pecados que se cometieron contra nosotros en la cruz del Calvario. Las cosas viejas pasaron y Dios puede restaurarnos y sanarnos y bendecirnos en el futuro. Todo el daño que recibamos queda en el pasado, pero la bendición de Dios permanece. Nadie nos la puede quitar. No es una decisión fácil, pero es una decisión necesaria. Que tú y yo hoy asumamos que no nos toca jugar el papel de víctima, que no nos toca ser guerreros que van y se pelean contra los que los ofenden, que nos toca dar un paso atrás, dar lugar a la ira de Dios, confiar en Él, esperar en Él y empezar a orar por los que nos persiguen, a bendecir a los que nos maldicen, amar a nuestros enemigos, pidiendo a Dios que tenga misericordia de ellos, que perdone sus pecados y les conceda el arrepentimiento. Siempre es más fácil hablar del perdón que practicarlo, pero no hay nada tan maravilloso como haber practicado el perdón y saber que has agradado el corazón de Dios y saber que viene su recompensa, porque Él es galardonador de nosotros, porque es una dicha y una bendición que Dios sane nuestro corazón, que Dios quite nuestras cargas, que Dios nos libre de la opresión, de la amenaza de estas personas.
y que ponga paz entre nosotros. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos, en medida de lo posible, procuren la paz con todos. Si esa persona que te agredió y te ofendió, hoy ya no lo está haciendo y no se ha convertido, procura la paz con esa persona. No busques contienda, procura la paz con todos. Porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios. A eso fuimos llamados. A esa verdad. Esta es la altura de un cristiano, esta es la estatura de un verdadero hijo de Dios, que no se da lugar para el odio ni para la venganza, porque niega a su carne, porque toma su cruz y sigue a Cristo, y acepta que lo que le pasó, por doloroso que sea, está en el control de Dios, y obra para bien, y que hemos sido llamados a heredar bendición, a ser diferentes a los demás, a perdonar a los que nos ofenden, a no vengarnos, a dar lugar a la ira de Dios, que Él sabrá cómo trata con cada quien. Amén. Espero que haya sido claro el mensaje, pero sobre todo que podamos ponerlo en práctica. Si me lo permiten, vamos a terminar este tiempo orando. Busquemos el rostro de Dios. Pidámosle perdón si hemos estado guardando resentimiento contra alguien. Si tenemos esas heridas en nuestro corazón abiertas y regresamos para seguirlas tocando con nuestra falta de perdón. Y que sea el que nos fortalezca, que nos dé el poder para perdonar a los que nos ofenden, para amarlos y orar por ellos. Amado Dios, tú conoces nuestra vida. Sabes qué es lo que hemos enfrentado. Tú sabes qué es lo que nos duele. Esas heridas que hay en nuestro corazón por las personas que nos traicionaron, que nos ofendieron, que nos humillaron, por aquellos que nos despreciaron, por aquellos que se levantan como nuestros enemigos y nos resisten y nos agreden. No queremos seguir cargando con esos dolores, recordando una y otra vez lo que nos hicieron, amargándonos y frustrándonos por algo que no podemos controlar ni cambiar. Pero es cierto que las heridas están ahí, Padre. Sánanos, restáuranos. Hoy, Padre, decidimos dar un paso atrás para no recibir la ofensa, para no enfrascarnos, para no engancharnos con estas personas, para buscar en ti el refugio y el consuelo y la restauración. Damos un paso atrás de estas relaciones tormentosas, tóxicas y nocivas, para no alimentar más la violencia, para esperar en ti, para que tú obres y pongas las cosas en su lugar. Padre, danos la salvación, la libertad, y haz tu perfecta voluntad. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de nuestros enemigos, de todos los que nos han perseguido, de los que nos traicionaron, de los que nos lastimaron, de los que nos defraudaron, de quienes abusaron de nosotros. Ten misericordia de ellos, Padre, porque no saben lo que hacen, porque están cegados por el pecado. Líbralos de las garras del enemigo, porque están siendo instrumentos de Satanás, perdiendo su vida, destruyéndose a sí mismos. Hoy, Padre, decidimos perdonarlos, no seguir enfrascados con la ofensa, pasarla por alto, enfocarnos en tu gracia y en tu misericordia y escondernos en la cruz. Señor, que esto ya no nos lastime, que esto ya no tenga poder sobre nosotros. Concédeles el arrepentimiento a todas las personas que nos resisten, que nos persiguen, que nos dañan, que realmente te puedan conocer. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Abre sus ojos. Muéstrales lo horrible de su pecado y cómo los está destruyendo. Y tráelos a tus pies, en quebrantamiento, en arrepentimiento. Cámbialos, Señor. Que no puedan seguir pecando. Que puedan entender que todo el mal que ellos hacen vendrá sobre ellos mismos. Juzga sus pecados en la cruz. Que no se pierdan. Concédeles la salvación. Y dales la oportunidad de que enmienden el daño que han hecho. Y a nosotros, Padre, la dicha y el gozo de ver una vida transformada por tu verdad, por tu evangelio. El privilegio de recibir de ti el consuelo y la sanidad. Amado Padre, bendice y sana a estos tus hijos e hijas. Sana las heridas de su corazón, las ofensas, los dolores por la persecución, por los chismes, por el juicio, por aquellos que los han ofendido y los han lastimado, el dolor del abuso, porque tú eres real, porque tú eres fiel, porque tú eres nuestro sanador y nuestro libertador. Queremos ser como tú. No pagar mal por mal. Bendecir a los que nos persiguen. Bendice, Señor, a tus hijos e hijas. Y danos el poder, la confianza y la dependencia en ti y en tu amor, para dejar todas estas luchas en tus manos. Padre, juzga tú esta situación. Tú sabrás cómo tratas con el pecado y con el pecador. Nosotros damos lugar a tu ira, nos hacemos un paso atrás para no pagar mal por mal. Antes bien, los bendecimos y te pedimos por ellos. Ten misericordia, Padre, de nosotros y de nuestros enemigos. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.